Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 34 de Ezequiel. Comencemos, mis hermanos, a leer. Leamos juntos, saquen su Biblia, desempólvela. Vamos a aprender de la palabra de Dios, que es muy bonito, mis hermanos, que aprendamos de su palabra, porque su palabra nos da vida, su palabra nos habla a los sentidos y al corazón. Así es que pongamos atención. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se me comunicó esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, habla de parte mía contra los pastores de Israel. Profetiza. Les dirás a los pastores: esta es una palabra de Yahvé. Ay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Se alimentan de leche, se visten con lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado a la oveja gorda, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni curado a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida. Y las que eran fuertes las han conducido en base al terror. Sin pastores, mis ovejas se han dispersado, siendo así presa fácil de las fieras salvajes. Mi rebaño se dispersó por las montañas y colinas. El resto está disperso por todo el país, y nadie se preocupa o sale en su búsqueda. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. Tan cierto como que yo vivo, dice Yahvé, que si mis ovejas quedaron expuestas a los ladrones, si se convirtieron en presa de las fieras salvajes, la culpa es de los pastores. Mis pastores no se preocupan de mis ovejas, se preocuparon de sí mismos, pero no del rebaño. Por eso, pastores, Yahvé habló. Me dirijo directamente a los pastores para quitarles mi rebaño. Ya no serán más los pastores de mi rebaño, pastores que solo se preocupan de sí mismos. Arrancaré mis ovejas de su boca, y ya no serán más su presa. Porque esto dice Yahvé: aquí estoy, soy yo. Vengo en búsqueda de las ovejas. Yo me ocuparé de ellas como el pastor que se ocupa de su rebaño el día en que se encuentra en medio de sus ovejas en libertad. Yo también me ocuparé de mis ovejas y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron ese día de negras nubes y tinieblas. Haré que salgan de los otros pueblos, las reuniré de diferentes países y las conduciré a su propia tierra. Haré que ramoneen por las montañas de Israel, en los valles y en todas las praderas del país. Sí, haré que ramoneen en un buen potrero, en las altas montañas de Israel, descansarán en un buen corral y se alimentarán en fértiles praderas de las montañas de Israel. Yo mismo me preocuparé de mis ovejas, yo las llevaré a descansar. Palabra de Yahvé. Buscaré a la que está perdida, volveré a traer a la que esté extraviada, curaré a la que esté herida, reanimaré a la que esté enferma, velaré por la que está sana, las cuidaré con justicia. Y ustedes, mis ovejas, esto dice Yahvé: juzgaré entre ovejas y ovejas, entre chivos y carneros. Así que no les basta con pastar en un buen potrero. ¿Por qué han pisoteado el resto del pasto? Si toman agua clara, ¿por qué han enturbiado el resto con sus pies? ¿Acaso mis ovejas tienen que ramonear lo que ustedes pisotearon y tomar lo que enturbiaron los pies de ustedes? Por eso, esto dice Yahvé: juzgaré tanto a las ovejas gordas como a las flacas. Ustedes le han pegado a costillas y lomos, han corneado a todas las más débiles, hasta echarlas afuera. Por eso, salvaré a mis ovejas, las pondré en resguardo de todos los ladrones, y juzgaré entre unas ovejas y otras. Pondré a la cabeza de ellas a un pastor único, para que se preocupe de ellas, a mi servidor David. Él será su pastor, yo, Yahvé, seré su Dios, y mi servidor David, su príncipe. Firmaré con ellas una alianza de paz, haré que desaparezcan del país las fieras salvajes. Mis ovejas podrán quedarse en el desierto y dormir en los bosques. Las instalaré alrededor de mi colina, y haré que caiga la lluvia a su tiempo. Será una lluvia de bendición. El árbol de los campos dará su fruto, y la tierra su cosecha. Mi pueblo vivirá seguro en su tierra, porque habré roto su yugo y los habré librado de manos de los opresores.
Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Ya no serán más presa de las naciones, ni los devorarán más las fieras salvajes, sino que vivirán en paz, y nadie vendrá a molestarlos. Haré que la tierra produzca en abundancia. Ya no experimentarán más hambre, ni pasarán más esas humillaciones ante los demás pueblos, porque yo soy Yahvé, su Dios, y ellos son Israel, mi pueblo. Palabra de Yahvé. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi potrero, y yo soy su Dios. Palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este capítulo, mis hermanos, Dios habla a Ezequiel para condenar a este pueblo de Israel, a estos engreídos, a estos que estaban a cargo de proteger a su pueblo, a estas personas que eran servidores, o sea, los que gobernaban el pueblo, los que estaban a cargo de que las personas tuvieran bienestar. Sin embargo, ellos se preocupaban por ellos mismos. Lo que sucede hoy en la actualidad, vemos cómo los gobernantes se hacen ricos a costas de los pobres, a costas de las personas que trabajan diariamente, recibiendo unas migajas de su paga. Y esto, mis hermanos, Dios lo condenó en aquel tiempo. Ahora bien, ¿cuánto nos gustaría a nosotros, los que trabajamos diariamente, que también Dios hiciera justicia hoy en la actualidad con todos esos gobernantes que no se encargan de las gentes que trabajan diariamente? Esto de las ovejas que están dispersas, de las ovejas que no tienen qué comer en su pueblo. Dios se está refiriendo a su pueblo y se está refiriendo a los pastores como los gobernantes de ese país. Ese pueblo estaba pasándola muy mal, y es por la causa de ellos, de que ellos solamente pensaban en hacerse ricos, en tener buenas casas, en tener buen ganado, en tener todo bueno, pero se estaban olvidando de que Dios les había dado un puesto para que ayudaran a los demás, a las personas que vivían en el pueblo de Israel. Hermanos, cuando Dios da un cargo a un trabajador civil, por decirlo así, un senador, por decirlo así, un gobernador, un presidente o cualquier gobernante que esté al cargo de un pueblo, Dios se lo da para que ayude a las personas, para que ayude a la gente, no para que se haga rico a costas de ellos. En realidad, mis hermanos, eso es lo que pasa hoy en la actualidad. Nosotros trabajamos diariamente para comer solamente, para vivir, es todo. No nos están pagando para tener un extra de lo duro que trabajamos. Es una injusticia que hoy en la actualidad los gobernantes solamente piensen en ellos. Y cuando ellos piden, mis hermanos, cuando es tiempo de votaciones, ahí sí están pidiendo la ayuda de toda la gente. Y cuando ya llegan a estar en ese puesto, se olvidan totalmente de sus promesas, de lo que habían prometido al pueblo. Esto es algo muy terrible. Y Dios, mis hermanos, ojalá y que en un futuro se haga cargo de todas esas personas que se hicieron ricos a costas del pobre, a costas del trabajador. Es algo que ojalá y Dios nos haga justicia a nosotros con nuestras oraciones, pidiéndole a Él que a todas esas personas que están al frente las quite de su puesto y ponga un gobernante que sí en realidad haga su trabajo. Dios habla a Ezequiel diciéndole que pondrá un solo gobernante que gobernará a todo ese pueblo y arrancará de su lugar a todos aquellos que están dispersando a sus ovejas. Dios se refiere, mis hermanos, que pondrá un gobernante como David. Ese David que sí iba a hacer justicia por su pueblo. Y si recordamos los libros, mis hermanos, en que David ayudó a su nación, en que David anduvo en las guerras peleando para que no destruyeran esa nación de Israel y Judá. Algo que no cualquier gobernante hace. Él andaba al frente, fíjense nada más, siendo un rey, siendo un hombre que solamente necesitaba dar órdenes. Él no tenía por qué andar al frente de todos esos guerreros y ayudarles en la guerra. Él, su trabajo era dar órdenes y solamente. Sin embargo, andaban al frente. ¿Cuántos hoy en la actualidad nosotros miramos que son gobernantes y que andan al frente para que se den cuenta de que no es fácil para los que andan ahí al frente peleando? Luego salen heridos, muchos salen ya muertos, muchos ya no vuelven a ver a su familia, y ojalá y ellos también fueran al frente
para que no hubiera tantas guerras. Pero hoy en la actualidad, el que manda solamente da órdenes, y todas aquellas personas que andan en la guerra, pobre gente, andan a veces perdidos, hasta sin comer, a veces heridos, y así se la pasan en las guerras, mis hermanos. Y los presidentes acá, a veces hasta de vacaciones en otras naciones, pasándosela bien en los caros hoteles, allí gozando de la vida, que al cabo en la guerra, allá está mi gente. No, ojalá y hoy en la actualidad pelearan, en realidad, como lo hacían los reyes de aquel tiempo. Y así ellos estarían conscientes de que las personas no se manipulan nada más porque sí, ¿verdad? Dios va a hacer justicia un día de todos sus pueblos, y ese día, mis hermanos, no va a haber vuelta atrás para todos los que hicieron daño a su gente. Y si nosotros tenemos un puesto pequeño o grande, como quiera que sea, tratemos bien a los que están a nuestro servicio, porque a veces hay hasta mayordomos en un trabajo, ya sea de construcción, ya sea de manager de un restaurante, de cualquier trabajo que nosotros empeñemos. Ojalá y tratemos bien a los que están a nuestro cargo, porque a veces las personas son muy pesadas y no están llevando su trabajo a cabo como Dios lo pide. Y Dios pide, mis hermanos, que seamos conscientes de a quién tenemos a nuestro lado. Ellos que nos están ayudando y que también todos los días claman a Dios para que seamos justos, para que seamos conscientes de que Dios también los escucha. Mis hermanos, sigamos a Dios, busquemos de Él, que Él nos va a ayudar a ser buenos pastores. Que Dios les bendiga.